Hola, soy Silvia Ribot, directora general de Amigo Daniel. Amigo Daniel es una casa hogar con 33 años de operación en la atención a niños y niñas vulnerados en sus derechos. Son pequeños en sus primeros 6 años de vida que no han tenido una oportunidad de crecimiento sano, pues su entorno les pone en riesgo de muerte. Por eso llegan a la casa hogar, para recibir los cuidados y atención que necesitan mientras su juicio esté en trámite. Una casa hogar es un lugar que no debiera existir. El entorno ideal para todos los niños es una familia que les quiera, que les ayude a crecer sanamente en todos los sentidos, pues necesitan vínculos sanos, un apego seguro y raíces fuertes que les den la base para florecer y desarrollarse. Nuestros niños tienen la necesidad inmediata de recibir la atención en todos los ámbitos y mucho, mucho amor. Amigo Daniel siempre ha estado interesado en ser una institución sólida y de vanguardia. Buscamos ponernos en sus zapatos. ¿Qué es lo que más necesitan? Además de sus necesidades más básicas, ¿cómo podemos impactar en su vida para siempre? Queremos que sean personas felices y que en el futuro estén listos para formar una familia sana y siempre contribuyan positivamente en su comunidad. Hemos instituido con éxito programas para que el niño tenga el mayor número de experiencias posibles, como la tiene un niño que vive en familia, y buscamos a toda costa que el niño esté el menor tiempo posible institucionalizado. Nos estrenamos con mucha alegría en el programa Por Ley de Acogimiento Familiar, una nueva manera de ayudar a los niños vulnerados en el Estado. Por supuesto, también seguimos coadyuvando a la autoridad para que se le dé la resolución definitiva de su situación legal para que llegue a la brevedad posible a ese entorno que favorezca su desarrollo, su familia. Buenos días, con muchísimo gusto de saludarles desde Amigo Daniel, AC, la casa cuna, que en este julio vamos a cumplir 35 años de operación en León, Guanajuato, con muchísimo orgullo de presentarles hoy el webinar número 10. Empezamos en pandemia con estas conferencias y para nosotros ha sido una alegría muy grande ver que son temas de interés, que hay personas interesadas en que los niños mejoren su calidad de vida y por lo tanto toda nuestra sociedad mejore. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, un invitado que además apreciamos mucho porque en nuestro trabajo convivimos mucho y trabajamos mucho juntos. Entonces, pues es un honor para mí presentar a Alexis Gómez Juárez. Él es licenciado en Derecho y es el subdirector general normativo del sistema DIF estatal de Guanajuato. Entonces, hoy pues se hace realidad esta invitación que le hicimos para que nos explicaran los derechos de los niñas y adolescentes, que nos dé una refrescada qué es todo esto. Entonces, bienvenidísimo, Alexis, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy muy bien, muy contento de estar aquí, honrado, la verdad. Agradezco la invitación, reconozco la convocatoria, la organización de estos espacios que son muy necesarios y pues encantado de estar aquí con todas y con todos ustedes. Y bueno, como tenemos poco tiempo, si les parece, pues vamos entrando en materia. En este webinar, en esta conferencia, pues vamos a hablar de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que es un tema amplísimo. Y como tenemos poco tiempo, vamos a tratar de acotarlo. El tema que yo elegí se llama así, una breve introducción a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y es una introducción porque pues, realmente hay muchas formas de llegar a este tema. Ustedes desde Amigo Daniel, que hacen una labor extraordinaria trabajando con infancias vulneradas, pues llegan a este tema de los derechos por esa vía, ¿no? Pero hay muchos caminos para llegar al tema de los derechos de las niñeces y las adolescencias, desde el sector educativo, la salud, políticas públicas, desde la legislación y quizá lo más importante, pues desde el cuidado diario, desde la crianza, desde el contacto cotidiano con niñas, niños y adolescentes. Y lo que yo voy a tratar de hacer el día de hoy, pues no es sino otra manera de llegar al tema, ¿no? Compartiendo algunos postulados muy generales,
ver todos los derechos uno por uno, pues es algo que no podemos abordar en poco tiempo, es un tema complejo, pero creo que lo que sí podemos hacer, y lo que les invito a hacer, es que tracemos un mapa, algunas coordenadas generales que nos ayuden para ir avanzando desde donde estemos, desde donde colaboremos, a este tema de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Así como en un mapa tenemos 4 puntos cardinales, pues trataremos de trazar 4 grandes puntos de referencia a través de 4 preguntas detonadoras que nos permitan ir compartiendo algunas reflexiones, algunos argumentos. Y me gustaría que en la medida de lo posible, pues tratemos de completar esto con dudas, con inquietudes de todas y todos ustedes. Y van las 4 preguntas, los 4 puntos. ¿Qué significa pues, que una niña, niño o adolescente tenga derechos? ¿Qué significa ser titular de derechos? O como se dice muchísimo, ¿qué significa ser sujeto de derechos? ¿No? Hablamos mucho de este tema, tenemos que tener bien claro a qué se refiere la Convención de los Derechos del Niño, que es el instrumento que inaugura este paradigma. La segunda es, ¿cuáles son los derechos? Aunque no los vamos a ver uno por uno, sí que nos quede claro de los grandes grupos de derechos que tienen las niñas, niños y adolescentes, y evitemos dejar fuera algunos, como vamos a ver que normalmente sucede. La tercera pregunta es, ¿en dónde están esos derechos? Que lo que quiero tratar de explorar aquí un poco es el marco jurídico o el cuerpo jurídico, donde debemos ir a buscar el contenido de esos derechos, y vamos a ver que esto es necesario ir mucho más allá de la Convención o de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y finalmente, pues una pregunta que busca que reflexionemos conjuntamente, que busca movilizar, que busca reflexionar y pues es más que nada un llamado a la acción. ¿Cuáles son los obstáculos, las dificultades que enfrentan las niñeces y las adolescencias para acceder al goce efectivo de sus derechos? Estas preguntas, pues desde luego las podemos enriquecer con las que ustedes vayan planteando. Y bueno, pues vamos a empezar con el primer punto. Esta idea de que las niñas, niños y adolescentes tienen derechos, pues es una idea sumamente reciente. Es una idea innovadora, es una idea que llega a la historia de la humanidad y a la historia de la infancia, pues hace relativamente muy poco, ¿no? Y pues el punto de inflexión, pues es la Convención de los Derechos del Niño, del 89. Tiene poquito más, por ahí más o menos 32 años. Y pues si vemos la línea del tiempo, que ustedes pueden ver en pantalla, pues es relativamente poco tiempo. Este paradigma, pues es el que nos dice que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos, ¿no? Y es algo que repetimos mucho. Si nosotros nos vamos para atrás, lo que pasó antes de este nuevo paradigma, pues tenemos nuevas, vamos a decir, formas distintas, formas previas de concebir a las niñas, niños y adolescentes. El paradigma anterior que existió, vamos a decir, en el ámbito jurídico, es el paradigma de la situación irregular, que estuvo vigente prácticamente pues desde antes de la convención, desde 1989, 1990, hasta 1880, 1890, prácticamente 100 años. Y este paradigma, estoy seguro que lo han escuchado, es el de la situación irregular. Las niñas, niños y adolescentes no se les veía como ahora nos ordena la convención que los veamos, sujetos activos de derechos, sino se les veía, se les concebía como objetos de protección. Es decir, si la comunidad organizada, la comunidad política, incluyendo los mecanismos que tiene para regular la vida social como el derecho, se deben de ocupar de las niñeces, de las adolescencias, pero no porque sean sujetos de derechos, no porque tengan derechos, ¿sí? Se pensaba, para tener derechos, pues tienes que tener capacidad, ¿sí? Tienes que tener voluntad, y las niñas, niños y adolescentes, pues no la tienen, así se pensaba. Hay que protegerlos, pues como protegemos un monumento, como protegemos una obra de arte, que vamos, procuramos que no le pase nada, pero no es como que le preguntemos tú qué piensas, ¿verdad? O no es que digamos que tienes derechos, porque no tienen un mundo, una subjetividad que hacer valer frente al entorno en el que se desenvuelve. Simplemente los protegemos, ¿no? Y de ahí vienen términos que todavía usamos, como por ejemplo, no sé si lo hayan escuchado, el de resguardar al menor, ¿no? O el de depositar al menor con sus abuelos o con sus padres para su cuidado. Son términos cosificantes propios de este paradigma, que pues si ustedes ven lo que hacen es que reducen a la niñez, a la adolescencia,
pues a un objeto. Por eso es la palabra objeto. Los objetos son pasivos, no interactúan con el entorno, ¿no? Y esa es la idea que trata de transmitir este paradigma. Y bueno, y si nos vamos para atrás, ¿sí? Que es básicamente pues de 1800, vamos a decir, 90 para atrás, siglos y siglos y siglos, lo que vamos a encontrar es una situación todavía más dramática, porque el paradigma, por llamarlo de esta forma, que imperaba, pues era el de la indiferencia o invisibilidad de las niñeces y las adolescencias en relación a la comunidad política. Y por lo tanto, la indiferencia del derecho, del conjunto de normas que nos regulan nuestro comportamiento social hacia ellas y ellos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que no había una norma que los protegiera siquiera, ¿sí? Es decir, simplemente no había normas que se ocuparan de ellos. Había normas que se ocupaban de quien detentaba el poder sobre la familia y ejercía poder sobre ellos, pero no había normas que regularan la forma en que los tratábamos o la forma en que, o que prohibiera que se hicieran ciertas conductas con ellas o ellos. Y esto se traduce o se tradujo en que pues las niñas, niños y adolescentes podían ser asesinados, podían ser abandonados, esclavizados, expuestos, abusados, castrados, tratados de la forma en que quisieran las familias, ¿sí? Y si bien esta idea, vamos a decir, este paradigma de la indiferencia hacia las niñas, niños y adolescentes fue, vamos a decirlo, suavizándose conforme avanzó la historia, avanzó el tiempo, a través de qué, pues del cristianismo, que introdujo un humanismo renovado hacia la forma en que tratábamos a las niñas, niños y adolescentes, el Renacimiento, la Ilustración, pensamiento de muchos filósofos, pensamiento de muchas personas, que fue poco a poco permeando, ¿no? Y que, vamos a decir, generó una masa crítica que luego se tradujo en un nuevo paradigma, que fue el de la situación irregular, y luego el de la protección integral, ¿no? Que inaugura la Convención de los Derechos del Niño. Pero a pesar de este cambio, pues la realidad es que seguimos teniendo como algunos resabios, ¿no? Algunos residuos de ese antiguo paradigma, y por eso aún el día de hoy, en pleno siglo XXI, bajo este paradigma que introduce la Convención, pues tenemos personas que piensan que pueden criar a sus hijas e hijos de la forma que les plazca, que los pueden golpear, maltratar, castigar, gritar, intimidar, porque eso es un tema privado. Es un tema en el que el derecho no debería de meterse, que la comunidad política, que la sociedad en general no le debería de interesar, y que por lo tanto ellos pueden hacer lo que quieran, ¿no? Es un paradigma muy viejo, ¿no? Que sin embargo está vigente en este momento todavía en muchos lugares, ¿no? Entonces, y este es el primer punto que me gustaría destacar, que las niñas, niños y adolescentes sean sujetos de derechos, lo primero que significa es que renunciemos a estos paradigmas previos, ¿sí? Que no los tratemos ni como si fueran invisibles, como si no existieran, ni invisibilizarlos, ni ser indiferentes hacia ellas y ellos, pero tampoco tratarlos como objetos, ¿sí? Receptores pasivos de la intervención protectora de las personas adultas, ¿sí? Y si no son pasivos, son activos, ¿sí? Y esta es la segunda cosa que me gustaría decir o destacar, ¿no? La otra cara de la moneda de este abandono de los paradigmas previos es que abracemos la idea de que las niñas, niños y adolescentes son personas activas, son actores sociales, tienen agencia social. Y esto significa que al interactuar con el entorno no reciben simplemente la cultura, las normas, lo que en general existe en su entorno, en la sociedad en general, sino que lo toman, lo adaptan, lo transforman, lo reproducen y nos lo devuelven, ¿sí? Y esto lo podemos ver en la manera en la que juegan las niñas y niños. Yo puedo ir con mis hijas, con mi hijo, enseñarles un juego que yo me sé, que yo me aprendí, o que existe, que es muy famoso, por ejemplo, las escondidas. Voy, le enseño, mira, el objetivo del juego, el propósito es este, las reglas son estas, y se los doy. Y ellos, en conjunto, en su mundo de niñas, de niños, toman eso y lo transforman en otra cosa. Le cambian el objetivo, le inventan nuevas reglas, lo fusionan con otras cosas y me lo devuelven. Y eso demuestra la actoría social, el carácter activo, el carácter creativo que tienen las infancias y las adolescencias. Entonces, y esta misma idea la podemos traducir a la vida familiar, ¿sí? Cuando una niña o un niño llega a la vida familiar, pues no me dejarán mentir que la transforman por completo. Influyen muchísimo en la forma en la que se comporta mamá, papá, abuelos, los amigos. Vamos a decir, revoluciona nuestra vida familiar.
Y lo mismo pasa si les permitimos participar, pues en la vida comunitaria, en la vida social, inclusive en la vida política. Las niñas, niños y adolescentes tienen la capacidad de ofrecernos muchas cosas si les permitimos hacerlo. Y esto significa, sobre todo, este cambio de paradigma, que reconocemos esa faceta activa de las niñas, niños y adolescentes. Y como reconocemos que eso es real, que eso sucede de hecho, lo que hace la convención es que les da un conjunto de derechos que reconocen esa actoría, ese carácter activo, ¿sí? Que son libres, que son autónomos también, como las personas adultas. Y en eso consiste la revolución de los derechos, que a mí me encanta ese término, la Convención de los Derechos del Niño, hace una revolución de los derechos que consiste en que las personas adultas descubrimos primero, adquiriendo conocimiento a lo largo de la historia, ¿sí? Y luego aceptamos, estamos como en ese proceso de aceptación, de que las niñas, niños y adolescentes son nuestros iguales, ¿sí? Que no es cierto que sean pasivos, que no es cierto que no tengan nada que decir, ¿sí? Y que por lo tanto tienen la misma dignidad y que tienen los mismos derechos, ¿sí? Y eso me lleva al segundo punto. Pues, ¿cuáles derechos tienen las niñas, niños y adolescentes? Y pues voy a ser aquí sí muy directo, pues tienen todos los derechos que tienen las personas adultas. Y eso que suena tan sencillo, pues es una idea revolucionaria, ¿sí? Porque antes se pensaba, incluso hay gente que lo piensa en este momento, pues que las niñas no deberían tener ni siquiera derechos, ¿sí? Que los derechos los deben tener los padres o las madres para cuidar a los niños, pero los niños no deben tener derechos porque son incapaces jurídicos, porque son inmaduros, porque son vulnerables, en fin, por una serie de situaciones que vamos a ir ahondando a continuación. Y es que cuando pensamos en los derechos de las niñas, niños y adolescentes, normalmente pensamos pues en derechos como la educación, la salud, la alimentación o la protección ante un conjunto de riesgos, ¿no? Ante la violencia, ante el abandono, ante las drogas, el abuso sexual, etc. Siempre los estamos pensando desde sus necesidades de provisión y de protección, ¿sí? Ante la necesidad de que les demos seguridad, ¿sí? Pero si nosotros revisamos la Convención de los Derechos del Niño o la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vamos a encontrar un montón de derechos que no tienen que ver con estas facetas de seres vulnerables, necesitados de protección, sino con la actoría social de la que acabamos de hablar, ¿sí? Y vamos a encontrar un principio de autonomía progresiva, pero autonomía. Vamos a encontrar un montón de derechos de libertad, libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, libertad de expresión, de agrupación, de asociación, ¿sí? Derecho a la vida privada, derecho a la privacidad, derecho a la protección de datos personales. Un montón de derechos que están ahí y que no tienen que ver con su faceta de seres en situación de vulnerabilidad, sino con su faceta de agentes sociales, ¿sí? Pero la realidad es que solemos desconocerlos. A veces ni siquiera sabemos que existen o no estamos de acuerdo con que existan. Decimos, ah, sí están aquí, pero estos no los veo. Voy a ver nada más los que se refieren a la protección, a la que vaya a la escuela, llevarlo al doctor, etcétera, ¿no? Y este desplazamiento de los derechos, pues se nota muchísimo en las crianzas, se nota en cómo funcionan los sistemas de protección, en el que está, por ejemplo, amigo Daniel, ¿no? En la crianza, a través de esta forma autoritaria de criar a las niñas, niños y adolescentes, que expande la órbita de libertad de los padres en la forma en la que ejerce su crianza y no reconoce absolutamente ningún margen de libertad para que niñas, niños y adolescentes hagan realidad sus propios intereses. Porque esa también es una idea que introduce la Convención, que las niñas y niños, las y los adolescentes, no solamente tienen necesidades, también tienen intereses, ¿sí? Y esos intereses pueden competir con los intereses adultos, ¿sí? Y eso nos incomoda como adultos, incomoda en la crianza, incomoda en los sistemas de protección, porque si de por sí proteger, brindar todos estos servicios que necesitan las niñas, niños y adolescentes cuando son vulnerados es difícil, imagínense si metemos el componente de ver qué piensan, de darles información, de tomar en cuenta sus opiniones, se vuelve algo mucho más complejo. Pero ojo, tienen derecho a ello, ¿sí? ¿Por qué? Porque son agentes sociales, pueden influir en las decisiones, tienen capacidad esta capacidad de agencia de la que venimos hablando. Y es en estos derechos de libertad, por eso es bien importante subrayarlo, donde radica pues, la idea de que son sujetos de derechos. Ser sujeto significa ser activo. Y el espacio para que sean activos pues está en los derechos de libertad y de autonomía, no en los derechos de provisión ni en los derechos que tienen que ver con la protección. Y también sobre estos derechos de libertad es donde se monta, donde, vamos a decir, se sienta, pues el paradigma
de la protección integral y de la niña, niño, adolescente como sujeto de derechos. Cuando nos dicen es que es el paradigma de la protección integral, pues esa integralidad significa que incorporemos estos derechos de autonomía y derechos de libertad, ¿sí? Eso es muy importante. Si no los incorporamos, no estamos respetando el paradigma de la integralidad, más bien nos estamos colocando en el paradigma anterior de concebir de la situación irregular, concibe a las niñas, niños y adolescentes como objetos de protección. Se llamaba de la situación irregular porque el Estado, la sociedad, las instituciones solo reaccionaban pues cuando una niña, niño, adolescente caía en la situación irregular de salir de la protección familiar o de la protección de las instituciones escolares. Cuando el niño quedaba fuera de ahí, hay que protegerlo. Ahí sí lo veo. Para todo lo demás, no. ¿Sí? Y esa protección lo reducía únicamente a un ser necesitado de provisión y de protección, pero no una persona autónoma o con capacidad de tomar decisiones también propias. Y ustedes me dirán aquí, oye Alexis, pero ¿qué pasa si tú me estás diciendo que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a, tienen los mismos derechos que las personas adultas? ¿Qué pasa con la famosa vulnerabilidad, no? Porque es una realidad, pues que tienen características distintas y eso es algo que no podemos negar, ¿no? Hay toneladas de evidencia y lo sabemos hasta por sentido común, ¿no? Son personas que están creciendo, que están en un proceso madurativo físico, cerebral, cognitivo, emocional y que no han completado todo el cúmulo de, vamos a decir, de competencias, de habilidades, de capacidades que tienen las personas adultas, ¿no? Eso es cierto, pero también lo que hace la convención, pues no es que desconozca eso, pero sí cambia la forma en que lo vemos. Porque la convención nos dice, esa vulnerabilidad de la que tú me hablas no es inherente a las niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Esa vulnerabilidad de la que tú me hablas, es, paradigma anterior, paradigma de la situación irregular, es fruto de un choque entre dos realidades, que es un mundo adultocéntrico, en el que las instituciones, las normas, las ciudades, los espacios, los sistemas de protección están diseñados pensando en la persona adulta, ¿sí? Que ha completado su ciclo madurativo, que tiene, vamos a decir, todas sus competencias más o menos, todas sus habilidades completamente maduras, ¿no? Es el choque entre eso y la realidad de la niña, niño, adolescente. Si tú adaptaras este mundo, si este mundo fuera menos adultocéntrico, esa vulnerabilidad se desvanecería poco a poco, ¿sí? Esa vulnerabilidad que a su vez se traduce en exclusión o en discriminación hacia las niñeces y las adolescencias. Entonces, lo que sucede es que las niñas, niños y adolescentes tienen todos los derechos que tienen las personas adultas, y subrayo esto, incluyendo los derechos de libertad, perdonen que sea tan reiterativo, pero se nos olvidan tanto, más un conjunto de medidas especiales de protección. Eso viene en el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y estas medidas especiales de protección son como adaptaciones a los derechos para hacerlos accesibles a las niñas, niños y adolescentes. Pero ojo, son los mismos derechos. Y voy a poner nada más un par de ejemplos. El derecho al acceso a la justicia, ¿sí? ¿Cómo es ir a un tribunal? Pues ir a un tribunal, hasta para nosotros como adultos, es difícil. Bueno, y se los confieso aquí en confianza, hasta a mí, que soy abogado, ir a los tribunales es toda una situación que hay que manejar y hay que prepararse y no es sencillo, ¿no? Cuando una persona como testigo, como parte, pues se siente a veces muy nervioso, se siente a veces intimidado. ¿Qué pasa cuando trasladamos eso a una niña, niño, adolescente? Pero que eso sea tan extremadamente estresante no significa que las niñas, niños y adolescentes no tengan derecho a acceso a la justicia, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es que establecemos un conjunto de medidas especiales para adaptar y facilitar el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes, utilizando un lenguaje concreto, no utilizando las abstracciones que nos encantan a los abogados, un procedimiento adaptado, con acompañamiento de un psicólogo que le brinde esta contención, que le ayude a controlar sus emociones, su nerviosismo, su estrés. Es decir, mediante un conjunto de asistencias, de apoyos, adaptando el entorno, que no sea intimidante, que incorporando juguetes, colores, ¿sí? Estas son medidas especiales de protección. Y hay quien considera que son derechos especiales, ¿no? No sé si lo hayan escuchado. Niñas, niños y adolescentes tienen todos los derechos, más derechos especiales, que a veces se llaman
derechos especificados, porque son derechos, los mismos derechos, pero se hacen concretos y toman en cuenta cómo son las niñas, niños y adolescentes. O también les llaman derechos categoriales. ¿Por qué? Pues porque son para una categoría de seres humanos especial, ¿no? Diferente, con características propias, ¿no? Pero lo que sí quiero que quede muy claro es que en realidad son los mismos derechos. Y estas medidas lo que hacen no es otra cosa más que establecer pequeñas adaptaciones, pequeños puentes, pequeñas ayudas, por decirlo de alguna forma, para facilitar el acceso al derecho. Pero son todos los derechos, los mismos que tienen las personas adultas, los que tienen las niñas, niños y adolescentes. Y bueno, si estamos diciendo que tienen todos los derechos, podemos llegar al tercer punto, a la tercera pregunta. Bueno, ¿y de en dónde están esos derechos? ¿No? Solemos pensar, pues inmediatamente pues están en la Convención de los Derechos del Niño del 89, pues están en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 2014 y en la local aquí del estado de Guanajuato de 2015, ¿no? Yo he escuchado incluso que hay quien dice que las niñas, niños y adolescentes tienen 20 derechos, porque si ustedes ven el artículo 13 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, viene una lista con 20 fracciones. Dice, aquí están 20 derechos. Y yo lo que les voy a decir, pues es que eso no es cierto, es falso. No. Si las niñas, niños y adolescentes tienen todos los derechos, pues hay que ir a todas las fuentes de esos derechos, ¿sí? México tiene más de 260 tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados. Y como las niñas, niños y adolescentes tienen todos los derechos que tienen las personas adultas, pues también hay que ir ahí, porque ahí también tienen derechos, ¿sí? Y esto es muy importante, especialmente cuando a la situación de ser niña, niño, adolescente se le suman otras cuestiones como tener otra o estar o encontrarse en otra situación de vulnerabilidad, ¿sí? Rara vez los sistemas de protección o las instituciones que trabajan y que ayudan, apoyan a infancias y adolescencias vulneradas, pues trabajan nada más con niñas, niños y adolescentes. Normalmente están sumadas transversalmente o atraviesan otras situaciones, ¿no? Hay pobreza, hay exclusión, hay discapacidad, a veces está la condición de género, ¿sí? La diversidad sexual, hay cosas que van atravesando, ¿no? Y ahí es todavía más importante acudir a todo el cuerpo jurídico, a todo el marco jurídico, no solamente a la ley general, a la convención, porque ahí vamos a encontrar derechos que son especialmente diseñados para estas situaciones de vulnerabilidad. Y voy a poner nada más un par de ejemplos. Muchas niñas, niños y adolescentes que llegan al sistema de protección también son víctimas de delitos o víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Y hay una ley general de atención a víctimas y hay una ley en el Estado también para la atención de este grupo poblacional que ha sufrido que ha sido víctima de un delito o de una violación a derechos humanos. Y el artículo 7 de la Ley General de Víctimas dice, y lo cito literalmente, enunciativa más no limitativamente, tiene más de 36 derechos específicos. ¿Esos 36 derechos, ustedes creen que los tienen las niñas, niños y adolescentes? Sí, sí los tienen. Porque una niña, niño, adolescente, además de ser tal, pues también puede ser víctima de un delito o víctima de una violación a derechos humanos. Entonces yo voy a tener mi convención, mi ley general, mi ley local, y hay que ver la ley de víctimas. Ahí hay más de 36 derechos. El derecho a la verdad, a la reparación integral, que es un derecho sumamente importante y a veces se deja de lado. O sea, damos la atención a la niña, niño, adolescente, pero nunca tomamos en cuenta que ellos tienen derecho a una reparación integral, que compense el daño sufrido, que lo restituya íntegramente a la situación previa y cuando no se puede, se indemnice esa parte, ¿no? Se compense esa parte. Está el derecho al diálogo institucional, a acciones afirmativas, a la rehabilitación física y psicológica, a participar en la búsqueda de la verdad, a la asistencia, a la ayuda, en fin, etcétera. Un cúmulo de derechos que están en esta ley y no los vamos a encontrar ni en la Convención ni en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ni tampoco en la local. Otro ejemplo, cuando tratamos con niñeces sin cuidados familiares o parentales, pues vamos a la convención, vamos a la ley y ahí encontramos un conjunto de reglas. Pero ¿qué pasa cuando a esta condición de ser niña, niño, adolescente se suma la de tener algún tipo de discapacidad? Pues hay que ir a ver la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y toda la legislación que se desprende de ahí. Y ahí les va un tip o pues vamos a decir una nota para que la tengan ahí. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad
cuando se trata de niñas, niños y adolescentes que han perdido cuidados familiares y tienen esta discapacidad o alguna discapacidad, se prevé el derecho a cuidados alternativos familiares, pero a diferencia de la convención no prevé el cuidado residencial, ¿sí? Y eso significa elevar el estándar de exigencia, ¿sí? Significa que cuando se trate de niñeces y adolescencias con discapacidad y sin cuidados parentales, el cuidado debería de ser más exigente, ¿sí? Lo que debería hacer las autoridades, lo que debería hacer la sociedad es más exigente, porque el cuidado residencial para ellos no es una opción. Y se entiende por qué, ¿no? Porque la discapacidad por sí misma es un factor que pone en un riesgo muy grande a las niñas, niños y adolescentes y a las personas en general de vivir institucionalizados. Entonces ahí el estándar se eleva. Entonces si ven cómo jalando materiales jurídicos de un lado y de otro, vamos protegiendo de mejor manera a las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y lo voy a decir porque pues, yo trabajo en DIF estatal. El derecho a la asistencia social no viene en la convención, no viene en la ley de derechos de niñas, niños y adolescentes. Está en la ley de asistencia social y también es un derecho que ellas y ellos tienen, ¿sí? Entonces, tenemos que ir, si queremos respetar este paradigma de la integralidad, pues más allá de la convención, más allá de la ley, y revisar todos estos 260 tratados internacionales en materia de derechos humanos y toda la legislación en donde se van desdoblando estos derechos y se van estableciendo garantías para su efectividad. Pero vamos más allá. Los derechos no nada más están en convenciones, en tratados y en leyes. El contenido de estos derechos se desarrolla en fuentes de otro tipo. Y están, por poner un ejemplo, la interpretación que hacen los órganos encargados o autorizados de interpretar estos tratados y estas leyes. Y pienso, por ejemplo, en el Comité de los Derechos del Niño. El Comité de los Derechos del Niño tiene más de 25 observaciones generales, donde ha ido desdoblando, interpretando qué significa los derechos o los principios contenidos en la Convención. Y un ejemplo es el interés superior de la niñez, que es un principio muy interesante, un principio transversal, pero desafortunadamente un principio poco comprendido, en el que se filtran muchas cosas, ¿sí? Que no tienen nada que ver con la protección con enfoque de derechos de niñez y adolescencias. Y ese principio no está explicado ni en la ley ni en la convención, está en una observación general, en la observación general número 14 de 2013, que ha sido retomada por tribunales nacionales e incorporada a su jurisprudencia obligatoria, tan obligatoria como la ley o la convención, ¿sí? Los derechos de las niñas, niños y adolescentes también están en esas interpretaciones que hacen estos órganos. Hay que ampliar nuestro horizonte. Y además, hay derechos, y esto es algo que hay que poner mucha atención, hay derechos que son creados jurisprudencialmente. Son derechos que no están en ninguna ley, en ningún tratado, sino están en sentencias, ¿sí? 3 ejemplos. El derecho al mínimo vital, creado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, que también tienen las niñas, niños y adolescentes, ¿sí? El derecho al libre desarrollo de la personalidad, un derecho que tiene que ver con esta faceta de autonomía, de actoría, de agencia social, no está en la convención, no está en las leyes, está en la jurisprudencia. Y otro ejemplo, el derecho a la identidad de género autopercibida, ¿sí? Que ha ido delineando poco a poco la Suprema Corte a través de sus salas y que tiene mucho que ver con estas niñeces y adolescencias de la diversidad sexual, ¿no? Y que también es un derecho que no está en estos instrumentos, está en la jurisprudencia. Así que cuando los legisladores o la convención pues no se nos pusieron suficientemente creativos, pues la jurisprudencia, la interpretación que hacen todas estas instituciones constantemente están dándole vuelta a todos estos postulados, estos principios generales abstractos, e incluso, bueno, precisando su alcance, determinando qué significa, pero incluso creando nuevos derechos. Luego se les llama también, por si se lo encuentran en la literatura, derechos implícitos, porque se busca decir, bueno, no es como que yo me los invente, los saco de la interpretación de varias piezas del marco jurídico, pero realmente son derechos con autonomía que no están en ningún otro lado, los vamos a encontrar ahí. Entonces, aquí es donde también se hace muy importante la interdisciplinariedad, ¿sí? Por eso el Comité de los Derechos del Niño, curiosamente en esta, o precisamente en esta observación general número 14 sobre el interés superior de la niñez, ha dicho que en su dimensión procedimental, el interés superior de la niñez supone que al momento de evaluar y determinar los derechos de las infancias y las adolescencias, lo hagamos a través de equipos multidisciplinarios. Por varias razones. Pues porque las niñeces y adolescencias tienen esta característica de que van cambiando a veces radicalmente de un año para otro, ¿no? Del año a los 2 años, cambio wow, de los 3 a los 8, de los 8 a los 11. Pero el personal jurídico, los profesionales del derecho, pues también tienen mucho que hacer ahí
Pues precisamente porque navegar en todo este marco jurídico complejo, que hay que saber hasta dónde llega, cómo interpretarlo, hay que conocer la argumentación, hay que conocer técnicas de adjudicación de derechos, hay que conocer, hay una serie de cuestiones para maniobrar y pues sumar a la protección de derechos de las infancias y las adolescencias. Y llego al cuarto punto, porque pues hay que cerrar, me parece que todo esto solo cobra sentido si nos invita a la reflexión, ¿no? Y son los retos, los obstáculos, las dificultades. Y no es para que entremos en pesimismo, en derrotismo, sino pues más que nada como un llamado a la acción y también para hacer conciencia de lo que podemos hacer desde donde estemos, ¿no? Es cierto que la Convención de los Derechos del Niño creó un nuevo paradigma, ¿sí? Dio pie a una revolución de los derechos, igualó en dignidad y en derechos a las personas adultas, reconoce su agencia social, los convirtió en sujetos, y yo siempre digo sujetos activos, aunque es redundante, ¿verdad? Pero es necesario, sujetos activos de derechos, ¿sí? Participan, tienen derechos de libertad y de autonomía, y tenemos una ley además de derechos de avanzada, una ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes como nunca la habíamos tenido, repletas de garantías normativas, institucionales, presupuestarias. Pero si citáramos el primer obstáculo, pues yo diría es la brecha. La enorme brecha que existe entre todo este hermoso marco jurídico y normativo y la realidad. Y yo solamente voy a poner 3 ejemplos. Pobreza. 19.5 millones de niñas, niños y adolescentes en México viviendo en pobreza, que equivale al 53% de la población infantil y adolescente. ¿Qué está pasando ahí, no? Y esto por sí mismo es un dato alarmante, pero es todavía más alarmante si lo comparamos con la pobreza adulta, porque resulta que es 13%, 13 puntos porcentuales más mayor la pobreza infantil que la pobreza adulta. Si nosotros comparamos la pobreza nada más en niños con la pobreza de nada más adultos, resulta que solamente el 40% de los adultos son pobres, pero el 53% de las niñas, niños y adolescentes son pobres. Y esto no sé si a ustedes les dé la misma idea que a mí, de que hay un tema estructural, hay un tema de fondo de cómo nos organizamos como sociedad para distribuir los beneficios y las cargas que existen en la sociedad y que tenemos que hacer algo ahí, a ese nivel de estructura, ¿no? Otro ejemplo. Aproximadamente 19 millones de niñas, niños y adolescentes entre 1 y 15 años, según UNICEF, en 2018 recibieron métodos de disciplina violenta. 6 de cada 10. Es un dato estremecedor en el que decimos, bueno, es que ya dijimos que el paradigma viejísimo era en el que tú podías tratar a tus niños como quisieras, pero en este nuevo paradigma no, porque hay un conjunto de derechos que limitan inclusive figuras como la autoridad parental, ¿no? O la patria potestad. No puedes educar como sea, pero tenemos esta realidad, ¿no? Y como estamos en el sistema de protección especial, pues este dato, 54,000 niñas, niños y adolescentes institucionalizados viviendo sin cuidados familiares en todo México. ¿Y qué hacemos con esto? Lo que sucede normalmente, pues es que nos llamamos de pesimismo y hay mucha gente que dice, pues que la convención y las leyes y los derechos, pues la verdad es que no sirven para nada. O sea, hay que dejar eso rollo por allá y mejor hay que buscar otro camino. Yo lo que diría ante eso es que hay que tener mucho cuidado con la falacia normativista. Los derechos, el derecho en general, no están creados para transformar por sí mismo la realidad, ¿sí? Decir en una ley que una niña, niño, adolescente tiene derecho a la educación no le va a dar educación, ¿sí? Y aquí va la otra cara de esta misma falacia. Hay quien quiere resolver los problemas de infancias y adolescencias a punta de reformas normativas. Hay muchos niños en situación de calle. A ver, vamos a poner el derecho a que no vivan en situación de calle. Yo lo que quisiera decir aquí es que bienvenidos los derechos, pero no son suficientes. El reconocimiento de los derechos es una condición mínima, pero no es suficiente. Y eso nos lleva al siguiente reto, las garantías. Y desde mi punto de vista, si la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes es tan innovadora, es tan buena, pues no es por el listado de derechos que están ahí, sino son por las garantías que ha ido diseñando. La creación de procuradurías, del sistema de protección, de la representación coadyuvante en suplencia, de la creación de registros nacionales,
de una prelación para la forma en la que se prestan los cuidados alternativos, una serie de normas que van desarrollando y van creando obligaciones específicas para autoridades, para la sociedad, para las familias. Pero aún estas garantías siguen siendo normativas, ¿sí? Necesitamos también garantías a nivel operacional, a nivel operativo, a nivel presupuestario, ¿sí? Y eso no se va a lograr si no se cumple un presupuesto que yo le llamo una metagarantía, que es el empuje desde la sociedad civil organizada, desde la incidencia social y política en los decisores, en los que asignan los presupuestos, y pues como todos los movimientos, vamos a decir, que han liberado a minorías de opresión, pues no ha sido de otra forma más que a través de la movilización, de la influencia, de la protesta, del reclamo, del seguimiento de las agendas, ¿sí? Y voy a regresar a ese punto en la reflexión final. Otro obstáculo que yo veo es las concepciones preconvencionales, y esto ya lo dijimos un poco. Aunque en la línea del tiempo se supone que ya dejamos atrás el paradigma de la indiferencia y la invisibilidad y el paradigma de la protección solamente como objetos y no como sujetos, el paradigma de la situación irregular, pues la realidad es que estos paradigmas se empalman. El mismo día de hoy hay que preguntarnos si en los presupuestos públicos, pues las infancias y las adolescencias son visibles realmente o están siendo invisibilizadas, ¿sí? O si cuando pasamos por la calle y vemos una situación de violencia, volteamos la cara o estamos haciendo algo, ¿sí? O ante las crianzas violentas, si realmente decimos, no, es que si es cosa del papá y de la mamá, yo no tengo por qué meterme ahí, ¿no? Pues ojo, porque ese es el paradigma de la indiferencia y la invisibilidad, que se supone que lo superamos hace más de 130 años, ¿sí? O en los sistemas de protección, que traigo estos ejemplos porque estamos en este contexto. Les preguntamos a las niñas, niños y adolescentes qué piensan al momento de ser protegidos. Les damos información accesible, están enterados de cómo va su procedimiento de protección, ¿sí? Cuando los cambiamos de un lugar a otro, ellos influyen de alguna manera, o los estamos tratando simplemente como receptores de decisiones adultas. Y esta prevalencia de estas cosmovisiones, pues vamos a decir, ya superadas desde el punto de vista jurídico con la convención, pero no desde un punto de vista cultural, pues no es gratuita. O sea, no es porque, ay, mira, fue un descuido. No, tiene una razón de ser. Estas visiones preconvencionales sirven de soporte, pues, a muchos privilegios que tenemos las personas adultas, ¿sí? A un mundo adultista y adultocéntrico que expande los intereses de las personas adultas y restringe los intereses de las infancias y las adolescentes. Y este ejemplo a mí me gusta mucho, porque es muy clarificador. Las ciudades. ¿Cómo diseñamos las ciudades? Cuando se anuncia una obra pública, no sé, pero yo creo que el 9 de cada 10 veces son vialidades enormes, puentes, calles, carreteras, avenidas, ¿sí? Y pues las grandes avenidas, pues las utilizan sobre todo, pues gente adulta, personas adultas, que además son cierto tipo de personas adultas, ¿no? Personas adultas que tienen coche, ¿no? No todos tienen coche. Y ahí es donde vemos cómo distribuimos el espacio que es de todas y todos, ¿no? Y los jardines, los lugares de juego, pues son poquitos, son escasos, son pequeños, y no sé si a ustedes les haya tocado, pero a mí me ha tocado verlos en medio de las calles. O sea, está una avenida, otra avenida, y en medio el lugar de juego, o sea, en lugares peligrosos, ¿no? Donde las niñas y niños pues tienen que estar pues, así, casi con la supervisión ahí muy, muy de cerquita, pues que obviamente también implica una restricción a la forma en la que juegan, ¿no? Entonces, no es porque sí, no pasa por un accidente, no es algo meramente coyuntural que estas visiones preconvencionales estén visibles el mismo día de hoy, sino que soportan esta serie de privilegios. Son los presupuestos, ¿no? Pues si yo no tengo que destinar tanto presupuesto a infancias y adolescencias, pues puedo destinarlo más a otras cosas, ¿no? Entonces, vemos ahí en juego ese tipo de visiones, ¿no? Y vamos ahora sí a lo propositivo, porque pues no debe de caer el ánimo, debe de hacernos llamar, debe de ser esto un llamado a la acción. ¿Qué hacer? Pues hay que estar muy atentos a todo esto, ¿no? Ponernos, vamos a decir, los lentes niñistas, los lentes de niñez y adolescencia, de perspectiva, de enfoque de niñas, niños y adolescentes, pues para identificar dónde hay privilegios, donde ya no hay protección y la protección está sirviendo solamente como pretexto para restringir libertades o restringir derechos a las niñas, niños y adolescentes. Denunciarlos, intervenir, ser activos en eso. Y esto es donde yo les decía, es necesario
que la sociedad civil se organice y empuje la agenda, ¿no? Como ha sucedido, pues, por ejemplo, con la comunidad LGBTIT, como ha sucedido con las propias movimientos feministas. Se necesita un impulso social importante para poner en acción toda la maquinaria de garantías que ya están ahí, ¿no? También renunciar al privilegio, porque pues los sistemas de protección, las leyes, las normas, las instituciones, pues son diseñadas por personas adultas. Esa es la realidad. Y necesitamos nosotros también tener la capacidad de decir, tengo que renunciar a esta ventaja que yo tengo por el solo hecho de ser adulto y por yo estar dentro del sistema de protección. Las niñas, niños y adolescentes históricamente han estado fuera, no han influido lo suficiente o no han influido nada. Y la clave, yo diría, empoderar a las infancias y adolescencias, ¿sí? Tenemos que no solamente decirles la lista de los derechos, sino enseñarles, guiarles en su ejercicio, que eso es algo que en la convención está ahí muy claro, ¿no? La educación, hay una observación general del Comité de los Derechos del Niño que habla de la educación y habla precisamente del carácter emancipador que tiene la educación y que esa educación debe ser para el ejercicio de sus propios derechos, ¿sí? Y la organización social con protagonismo infantil y adolescente. Y esta es una reflexión que yo a título personal tengo. Yo creo que este tema no va a avanzar lo suficiente hasta que sean las propias niñas, niños y adolescentes quien abanderen su propia causa, ¿sí? Y eso es algo que poco a poco tenemos que ir logrando a través del protagonismo, a través de la participación. Tenemos que pasar de estos ejercicios lúdicos de participación, donde hacemos estos pequeños, vamos a decir, los simulacros, donde ellos llegan, exponen algún tema y luego se van y hasta el próximo año regresan, ¿no? Esto que tiene que ver con lo educativo, con lo pedagógico, para que sea una participación completamente transversal, una participación social y una participación con incidencia política, que ellos constantemente estén en los temas, que ellos se vuelvan portadores de esto que yo he tratado también de transmitir, porque ellos son los que tienen la legitimación para hacerlo, son los más legitimados, ¿sí? Son la minoría que está siendo oprimida por un mundo adultocéntrico y adultista, y son ellos los que tienen que alzar la voz. Y las personas adultas tenemos que acompañarlos, tenemos que ayudarlos, tenemos que conducirlos, tenemos que estar ahí a su lado, pero no podemos desplazar ese protagonismo, porque si no, ¿qué pasaría? Pues nos vamos a otro paradigma, a lo mismo, ¿sí? Entonces, yo cerraría con esta reflexión, que es un poco larga, la voy a leer y espero que me puedan acompañar todas y todos. Es de un libro que se llama La Revolución de los Derechos, Abogados, Activistas y Cortes Supremas en Perspectiva Comparada, de un jurista que se llama Charles R. Dice, ni una constitución escrita, ni una cultura defensora de los derechos, ni la actitud liberal de los jueces son suficientes para lograr que el sistema judicial preste una atención sostenida a los derechos y los respalde. La protección de los derechos y las libertades civiles depende, además, de una estructura de sostén enraizada en la sociedad civil, ¿sí? Sin ella, hasta las más claras garantías constitucionales, los derechos, pueden perder toda su significación en los estrados. Por el contrario, una estructura de sostén sólida y vital puede extender y expandir la más débil de las legislaciones sobre los derechos. Quienes participan en las decisiones en una democracia constitucional harían bien en concentrar sus esfuerzos no solo en redactar o revisar las cláusulas constitucionales, ni únicamente en la designación de los jueces, que habrán de interpretarlas, sino también en formar la estructura de sostén que defienda y desarrolle esos derechos en la práctica. La última garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes es una sociedad civil empoderada, organizada, en la que las infancias y adolescencias se conviertan en los protagonistas. Yo las invito y los invito muy respetuosamente a que pues nos sumemos desde esta perspectiva, no protagonizando nosotros esta lucha, sino ayudando. Y entonces tenemos que tenemos que dar la bandera, tenemos que dar la estafeta a las propias niñeces y adolescencias. Pues bueno, yo hasta aquí cerraría y bueno, abierto por si hay alguna pregunta, alguna duda. Muchísimas gracias, Alexis. Me emociona mucho escucharte. Y gracias a todas las personas que están y han estado presentes. Tenemos aquí unas preguntas. La primera, que es doble, dice, entonces, ¿cómo podemos enlistar los derechos a cubrir
O en todo caso, ¿cómo podríamos recapitular las diversas fuentes de dónde encontrar los derechos de niñas, niños y adolescentes? Ok, sí, es muy buena pregunta. Aquí yo lo que les decía es la importancia de tener siempre en nuestros equipos este componente de multidisciplinaridad. Sí necesitamos personas especializadas, la verdad, en términos, en formación jurídica, no solamente pues para conocer dónde están, ¿sí? Porque son más de 200 tratados en materia de derechos humanos. Ni siquiera, o sea, yo no los conozco todos, sinceramente, pero sí es necesario ubicarlos, saber los principales tratados, en dónde están y cuándo recurrir a ellos. Pero no nada más hay que conocer dónde están, hay que saber interpretarlos, porque hay metodologías de interpretación y también hay metodologías de adjudicación. Que estas metodologías de adjudicación tienen que ver sobre todo cuando hay estos conflictos entre derechos, ¿sí? O sea, y en el caso de infancias y adolescencias, a veces hay conflictos entre sus propios derechos. Pensemos en el derecho a vivir en la familia con el derecho a la protección. Cuando hay que separar a una niña, niño, adolescente, es una tensión entre derechos que hay que saber cómo resolver. Y ahí hay metodologías de adjudicación para saber si el derecho en ese caso específico y concreto es la separación o el derecho es permitir la unidad familiar y más bien dar un apoyo. Sí, sí necesitamos equipos multidisciplinarios. Yo citaría, así como las fuentes primarias, pues en tema de niñas, niños y adolescentes, que no se nos pierdan jamás de vista, la convención, sí, observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, sí, son muy importantes, ahí hay muchísima doctrina, hay más de 25 observaciones generales en materia de educación, de salud, de primera infancia, de entornos digitales, interés superior del niño, violencia, castigo corporal, y ahí encontramos muchísima, pues vamos a decir, el contenido de estos derechos. ¿Qué otra cosa? Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la ley local. Hay que ir a las principales sentencias que la Suprema Corte y sus salas se han ocupado de temas de infancia y adolescencia. Hay sentencias acerca de castigo corporal, hay sentencias acerca de interés superior de la niñez, de mínimo vital. Hay jurisprudencia y hay sentencias que se han ocupado del derecho a vivir en familia, por ejemplo. Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Convención Interamericana de Derechos Humanos, no la podemos dejar de lado, y también la jurisprudencia de esta Corte Interamericana. Hay un cuadernillo, probablemente lo conozcan, es un cuadernillo que la Corte Interamericana ha editado, donde viene una síntesis de toda su jurisprudencia, y pues sí es un cuadernillo como de 150 páginas, hay mucha jurisprudencia. Navegar en todo eso, pues es complejo y sí necesitamos el apoyo de personal pues, que se haya entrenado en esto. Pero yo diría que eso, bueno, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tampoco dejarla de lado. Toda la legislación que tiene que ver con víctimas, que generalmente se desplaza bastante en estos temas, y ahí encontramos un montonal de derechos y de estándares que mejoran la protección, ¿no? Ok, muchas gracias. La ley ya regula temas de castigo corporal. Acabas de mencionarnos. ¿Puedes dar alguna especificación? Sí, bueno, efectivamente la ley, bueno, ya desde el Código Civil, antes ya preveía la prohibición de castigos corporales, la ley de derechos lo vuelve a retomar, lo desarrolla. La ley general ha tenido incluso una reforma reciente donde ha especificado todavía más la prohibición del castigo corporal. El Comité de los Derechos tiene dos observaciones que inciden en este tema, la observación general número 8, que es específicamente sobre castigo corporal, y la 13, que es sobre violencia en contra de niñas, niños y adolescentes. Y hay una sentencia muy interesante de la Suprema Corte acerca del castigo corporal. Y pues yo lo que podría decir es que lo que más se ha debatido acerca del castigo corporal es como el grado, porque hay todavía, de hecho esa sentencia de la Suprema Corte, creo que es de la sala, es de una de las salas, de las salas de la Suprema Corte, lo que resolvió fue si darle con un cable a una niña, niño, bueno, en este caso era un niño, creo, en la espalda, era un niño preescolar en ese momento, era o no era castigo corporal. Y eso se debatió, y se debatió en el foro común, y llegó al amparo, y llegó a un colegiado, y tuvo que llegar a la corte. ¿Sí me explico? Para que la corte dijera, pues sí, es que darle con un cable a un niño en la espalda, pues es castigo corporal. Porque todos los demás tribunales inferiores defendieron, pues que era disciplina, que estaba dentro de, vamos a decir, pues de esta potestad, de esta autoridad parental. Entonces, a los que estamos a lo mejor dentro del sistema de protección, esto ya nos parece escandaloso, o sea, como, ay, esto no pasaría nunca, pero la realidad es que estas cosas se siguen debatiendo allá afuera, ¿sí? Yo diría que el principal estándar en materia de castigo corporal es que es cero tolerancia,
¿sí? Cero tolerancia a cualquier forma de violencia, incluso las más tenues, ¿sí? Y que la disciplina jamás justifica ningún nivel de violencia, ¿sí? Ni gritos, ni golpecitos, ni nada, o sea, porque luego se sigue justificando mucho hasta en entornos jurídicos, ¿no? Alexis, ¿cómo cuidamos o trabajamos la errónea interpretación de los mismos derechos de niños, niñas y adolescentes? Híjole, sí, sí, sí. Para eso tenemos un principio que es el principio de interés superior de la niñez. El principio de interés superior de la niñez es yo decía hace un momento, que es un principio que todo el mundo dice, porque, ay, cómo nos encanta, ¿no? Es que en virtud del principio de interés superior de la niñez, esto y aquello, y en alguna, no sé, en algún momento decía, es que parece como el abracadabra, ¿no? Y magia, y se transforma la realidad y todo se justifica y ya es bueno para la niña, niño, adolescente. Pero inclusive el Comité de los Derechos del Niño ha dicho acerca de este uso, vamos a decir, este uso pues adultista, este uso inadecuado del interés superior de la niñez para introducir cosas que no van en pos de sus derechos. Este principio significa, en pocas palabras, mantener el enfoque de integralidad de derechos en todo momento, ¿sí? El interés superior de la niñez nos dice, pues toma en cuenta que las niñas, niños y adolescentes tienen todos los derechos, todos, no nada más los que históricamente les hemos reconocido, que tienen que ver con la protección, con la provisión, educación, salud, protección ante las violencias, sino también los derechos de libertad, de participación, de autonomía, ¿sí? Y creo que la mejor forma de evitar estos sesgos, pues consiste en seguir un procedimiento que el Comité de los Derechos del Niño ha dicho que el interés superior de la niñez tiene una dimensión procedimental. Nos dice, para asegurarnos que no tomemos decisiones inadecuadas, el interés superior de la niñez supone que sigamos un procedimiento con ciertas garantías. Y entre las garantías que están ahí es que tenemos que tener a la vista todos los hechos que inciden en el caso, porque también se suele nada más tomar. Yo nada más veo la situación irregular, ¿no? Como regresando al paradigma anterior, y no veo la capacidad del niño, las experiencias previas, no veo su nivel de desarrollo, no tomo conocimiento de muchas cosas que me servirían para tomar mejores decisiones, ¿no? También nos ha dicho el comité, también tienes que utilizar un equipo multidisciplinario, lo que ya decía, y algo muy importante, tienes que argumentar. Y me parece que la garantía argumentativa es especialmente relevante para evitar este tipo de decisiones nada más encubiertas, ¿no? El interés superior de la niñez cuando se aplica se tiene que argumentar, y cuando yo estoy restringiendo un derecho, cuando yo digo, no, es que tú tienes derecho a la libertad y tienes derecho al libre desarrollo de la personalidad y a jugar, y eso implicaría que yo te tengo que dejar salir a la calle, pero también tienes el derecho a ser protegido, y en la calle hay violencia, o sea, ¿cómo logro yo un compromiso entre estos dos derechos? Pues lo que nos dice el interés superior de la niña, siempre debe de haber una razón, siempre debe haber una construcción argumentativa. Claro, madres y padres de familia no tienen que hacerlo, incluso el comité lo ha dicho, pero las autoridades sí. Entonces, cuando yo, por ejemplo, separo a una niña de un entorno familiar para protegerlo, los argumentos deben de ser muy claros, deben ser muy nítidos, porque es la única forma que vamos a tener de controlar ese tipo de decisiones y evitar pues, que se interpreten pues, por otro lado, ¿no? Esta interpretación inadecuada de la que nos habla la pregunta. Muy bien. Al hablar de derechos, ¿también podemos hablar de obligaciones o responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes? Sí, pero bueno, a ver, qué pregunta tan buena, ¿eh? No la quería meter porque, no la metí porque es un tema muy polémico. Ok, normalmente cuando hablamos de derechos de niños, niños y adolescentes, viene un argumento que dice, sí, pero espérate, pues no nomás derechos, obligaciones, porque debe haber un contrapeso. No hay que perder de vista que estamos hablando de derechos humanos, y los derechos humanos son incondicionales, ¿sí? Los derechos humanos los tienes por el simple hecho de ser persona, de ser humano, de ser un ser humano. No importa tu raza, color, sexo, identidad, no importa lo que hagas, no importa ni siquiera si cometes un delito, vaya. No pierdes tus derechos. Pueden restringirse algunos, pero no los pierdes, ¿sí? Los derechos humanos son incondicionales, no están sujetos a como yo te doy, pero si tú me das. Y eso no quiere decir que las niñas, niños y adolescentes no tengan obligaciones. Pues claro que tienen obligaciones, sí las tienen, y tienen un montón. Pero también hay que tomar en cuenta que históricamente el problema de las niñeces y adolescencias no ha sido que no tengan obligaciones. Bueno, en la historia las niñas y niños han trabajado, han sido explotados en minas, han sido, como yo decía, explotados a través de trabajos domésticos, abandonados, esclavizados. O sea, el problema nunca ha ido por ahí. Yo creo que este discurso de las obligaciones como contrapesos a los derechos es una reacción adultista
a no tener suficientes herramientas para maniobrar en este esquema de derechos que incluyen también un componente fuerte de libertad, ¿sí? No tener obligaciones lo estamos utilizando como un mecanismo de controlar, ¿no? a las infancias, es decir, no, te doy la libertad, el derecho a la libertad, pero tienes la obligación de pedirme permiso. Bueno, ok, pero eso lo puedes traducir también en derechos, ¿sí? Tienes el derecho a la libertad de salir a jugar, pero también tienes el derecho a ser protegido, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado en este discurso de las obligaciones como contrapesos a los derechos, porque los derechos son incondicionales, ¿sí? Los niños no tienen que hacer absolutamente nada para tener esos derechos. Muy bien. Hay un mensaje de Cecilia Rivero y a ver qué comentario tienes al respecto. Dice, muchas gracias por este encuadre. Solamente un comentario. Creo que el papel del educador o educadora es fundamental en el camino hacia una mayor conciencia del interés superior de la niñez, que comienza primero por el modo como nosotros mismos repetimos inconscientemente o culturalmente conductas adultocentristas en nuestra real manera de educar. Acabamos de tener un encuentro educador en favor de los derechos de niños, niñas y adolescentes y caímos en cuenta de nuestras incongruencias e incoherencias. ¿Qué opinas, Alexis? Sí, completamente de acuerdo y me parece un ejercicio, la verdad, muy honesto y muy necesario. Esto que comentábamos de siempre ponernos los lentes de la niñez, del enfoque de niñez, también para ir desarmando todo lo que hacemos y que es incongruente, ¿sí? Decimos muchos que y se repite un montón, ¿no? Es que son sujetos de derecho y son sujetos de derecho y son sujetos de derecho, o el interés superior del niño, ¿no? Pero no te pregunto qué opinas para tomar una decisión que te afecta, no te incorporo a los debates parlamentarios para aprobar una ley que incide en tu vida, en tu realidad. En la educación sigue habiendo pues, disciplinas muy violentas por parte de los personales docentes, mucha incomprensión a la diversidad enorme que existe dentro de este grupo de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Por ejemplo, las niñeces y adolescencias que han vivido privadas de cuidados parentales y que obviamente pues, el impacto en su desarrollo cerebral, cognitivo, pues tiene consecuencias en el sector educativo y luego a veces no hay esta comprensión, ¿no? De estas niñeces y de estas adolescencias y hay hasta un enojo, ¿no? Y una reacción muy violenta hacia ellos y ellos. Y bueno, el enfoque de derechos, pues lo que nos obliga precisamente es a nosotros no exigirle a los niños que se adapten al mundo adulto, sino nosotros, conscientes de que creamos una sociedad adultocéntrica, adaptemos la realidad y los derechos para que sean accesibles para ellas y ellos. Entonces, ese ejercicio que hicieron, pues fabuloso, me parece muy necesario y lo deberíamos de llevar a todos los ámbitos, ¿no? Pregunta, ¿se considera en algún momento un compendio que integre todos los derechos? Pues estaría interesante. Creo que podríamos hacer un compendio de los básicos, porque pues todos es complejo. Pero sí creo que podría hacerse un compendio que reúna los principales tratados, las leyes, a lo mejor las observaciones generales. Alguna vez yo comentaba, es que reparten luego la convención, ¿no? No sé si les haya tocado que van a un evento o algo y te dan la convención. Dices, bueno, está bien, ya tengo 3 convenciones, ¿no? Digo, ojalá repartiéramos más, por ejemplo, las observaciones generales del comité, ¿no? Hicieran compendios. Si hay uno de DIF nacional ya viejito, que llega hasta como la recomendación 17 o 18, ahorita llegamos a la 25. No podría ser completo porque es enorme, pero me parece que podría hacerse uno con los principales instrumentos donde hay derechos de niñeces y adolescencias. Ya vamos sobre el tiempo. Tienes, además de muchos agradecimientos, algunas otras preguntas. Vamos a poner esta última. Y en familia, ¿cómo podemos saber el nivel adecuado de libertad, autonomía, participación en relación al nivel de desarrollo de cada niño y adolescencia? Pues mira, yo creo que hay que conocer, tenemos que conocer el desarrollo infantil, sin lugar a dudas. Me parece que eso debería ser una materia obligatoria en todos lados, como una medida afirmativa para tratar con mayor objetividad y justicia a las niñeces, porque lo seguimos tratando desde nuestros prejuicios. Yo creo que el niño de 2 años no sabe nada, entonces yo ni le pregunto, yo le compro la ropa del color que quiera, yo tomo todas las decisiones, ¿no? Y perdemos una oportunidad, pues también de empoderarlos desde pequeños, para que ellos aprendan a tomar decisiones, ¿no? Conocer esto, el desarrollo infantil, pero también conocer a nuestra hija o hijo, ¿no? O sea, ninguna niña o niño tiene como un manual, un libro de cuándo va a llegar al hito, al momento del desarrollo, cuándo va a caminar. Cada niño lo hace a su ritmo. Y para eso es muy importante, pues esta vinculación, tener este vínculo sostenido, irlo acompañando de cerquita, ¿no? En su desarrollo,
como dicen, para sentir el pulso de cada momento, de cuando está listo para hacer cosas que implican mayor libertad, ¿no? Ningún tratado, ninguna ley nos dice a los 2 años ya el niño debe de salir solo a jugar porque es su derecho jugar en libertad, ¿no? No. Son fórmulas que por muy precisas que estén, son abstractas, son generales, y la aplicación concreta pues va a depender de qué tanto conozcamos a las niñas, niños y adolescentes en cuanto a su desarrollo en general, pero sobre todo en específico pues a las niñas y niños con los que trabajamos y con los que vivimos y a los que estamos creando, ¿no? Alexis, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Una exposición muy aterrizada y quizá para algunos dolorosa, ¿no? De ver todo el trabajo que hay por hacer, pero bueno, para eso estamos y qué bueno tener la información para de aquí partir, y hay un reto muy grande en nuestra sociedad y esta generación tenemos esta gran responsabilidad. Muchísimas gracias y bienvenido siempre aquí en tu casa, amigo Daniel. Muchas gracias a todos por estar presentes y nos vemos en la siguiente. Gracias a todos.